Vamos a continuar. Entonces, como les estaba diciendo, todo esto sería parte justamente o subdivisiones de los elementos formes de la sangre, ¿está bien? Encontramos otra vez al fin y al cabo a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a los glóbulos blancos con sus derivados, ¿verdad? Ok. ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna preguntita? Bueno, creo que no. Ahora bien, los eritrocitos, en este caso, que justamente dijimos que también se los llama glóbulos rojos, en este caso, tienen ciertas características. Y justamente en esta imagen se puede observar, evidentemente no va a ser así, ¿verdad? Pero a modo de graficar en base a sus características, eh, hacen alusión a esto. Son células anucleadas de forma bicóncava, mide de 6 a 8, tiene su unidad de medida. Normalmente se encuentran de 4,5 millones a 5 millones de milímetros, de mililitros en este caso, en la sangre, ¿verdad? Su vida media es de 100 a 120 días. O sea que de 100 a 120 días nomás dura la vida de estos eritrocitos. Su función principal es transportar la hemoglobina y el oxígeno al cuerpo, ¿verdad? A todos nuestros organismos. Las plaquetas, que tendrían esta forma también, ahí para que puedan observar. Las plaquetas son células sanguíneas llamadas trombocitos que juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Esto es lo que hace que si alguien tiene una herida, de repente esto se acumula en la zona para evidentemente taponar esa herida y evitar que siga saliendo la sangre, ¿verdad? Hacia el exterior. Normalmente cuando uno de sus vasos sanguíneos se rompe, comienzan a sangrar. O sea, de adentro pasa evidentemente la parte externa ya es esa sangre. Y las plaquetas se coagularán, o sea que se van a ir agrupando, justamente acá por ejemplo se van agrupando para tapar la lesión en el vaso sanguíneo y detener el sangrado. Esa es la función entonces de las plaquetas. Los trombocitos son parte de eso también, son células en forma de disco sin núcleo, promedio de 2 a 4 micras de diámetro. Son de 250.000 a 400.000 plaquetas por milímetros de sangre, menciono. Milímetros cúbicos de sangre. Provienen de los megacariocitos y su vida estimada es de 10 nada más. O sea que 10 días nomás puede durar. Y evidentemente después se va regenerando otra vez, se va reproduciendo otra vez. Previenen la pérdida de líquido mediante la iniciación de una cadena de reacciones que conduce a la coagulación. Siempre hablamos de plaqueta en este caso. Actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reparación de tejido lesionado. No es que solamente trabaja para la cicatrización, perdón, para que coagule, para que alguien no se muera de hemorragia, sino que también ayuda a esa cicatrización, a reestructurar ese tejido. Entonces, de eso se van a ir encargando nuestras plaquetas. Si tenemos las plaquetas bajas, entonces
qué sé yo, ahí empieza, por ejemplo, la famosa anemia y demás, porque hay un déficit en cuanto a nuestras plaquetas y demás, ¿verdad? Bueno, se adhieren a la zona de la lesión vascular, que es una agregación plaquetaria, se agrupan, como mencionamos, para que eso pueda ir coagulando, liberan serotonina, que actúa como un vasoconstrictor. La vasoconstricción, en teoría, sería, si esta es una luz, ahí pueden observar, esta es una luz, una vasoconstricción sería esto, disminuye esa luz para que disminuya también evidentemente ese flujo sanguíneo en la zona y esto acá chiquitito es lo que facilita que se pueda coagular acá y tapar esto para que entonces se pueda cicatrizar la zona. ¿Está bien? Entonces, si esta es la luz del vaso, por ejemplo, de la arteria, vena, lo que sea, al generarse una vasoconstricción, entonces esa luz disminuye de tamaño. En ese caso. Un ratito, voy a hacer que ingresen las compañeras. Ok. Bueno. Eh, ok. Asimismo, liberan el contenido de sus gránulos alfa y delta, que consisten en factores de la coagulación. El glucocálix provee la superficie de reacción para la conversión de fibrinógeno en fibrina. Entonces, siempre evidentemente favoreciendo a esa reestructuración o reconstrucción del tejido ya lesionado en este caso. No vamos a entrar en tantos detalles con ciertos términos tampoco, porque lo que por lo menos quiero que sepan es la diferencia entre eritrocito, leucocito y plaquetas, ¿está bien? Los leucocitos, que también se lo llaman glóbulos blancos, principalmente es el principal componente celular de las respuestas inflamatorias e inmunes. Qué sé yo, me torcí el tobillo y se inflamó. Entonces, de esto se van a ir encargando estos leucocitos, por ejemplo. Entonces, es una respuesta inflamatoria e inmune. Por eso, usualmente, cuando eh, los leucocitos están altos, entonces da a entender que hay una infección que está provocando que suba a ese modo de defendernos o que hay una inflamación en el cuerpo que está siendo, por ejemplo, muy continua o que ya incluso puede volverse crónica. Y ahí, por ejemplo, empezamos a ver ciertas enfermedades autoinmunes, que tu propio cuerpo te lastima, tu propio cuerpo en vez de defender te está atacando, ¿verdad? Que ahora se escucha mucho sobre eso. Los valores normales se encuentran de 4.500 a 11.500 células por milímetro cúbico en una composición de sangre. Se dividen principalmente en dos, que son los granulocitos y agranulocitos. Entonces, los leucocitos, los glóbulos blancos, se dividen en granulocitos y agranulocitos. Y eso otra vez en sus derivados. Pero todo esto, al fin y al cabo, trabaja como una respuesta inflamatoria e inmune. ¿Está bien? ¿Tienen algo que preguntarme? ¿Me están siguiendo? ¿O quieren que les vuelva a explicar alguna partecita? Está muy bien, profe. Yo entendí bien. Yo también, profe. Ok, muy bien. Inteligente, mis alumnos. Bueno, ¿dónde se originan los glóbulos blancos en este caso? Se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Vamos a verlo, el sistema linfático también más adelante. Entonces, y por eso es que justamente hablamos de la inmunidad del cuerpo. Y el sistema circulatorio linfático es el que se encarga de esa parte, de la inmunidad de nuestro organismo también.
Clasificación de los glóbulos blancos entonces, que fue lo que mencionamos ya. Glóbulos blancos leucocitos se subdividen otra vez en granulocitos, linfocitos o monocitos. Los granulocitos se dividen en neutrófilos, sinófilos y basófilos, y los linfocitos en linfocitos T y B. Y acá voy a hablar un poquito sobre los granulocitos. Son un tipo de glóbulo blanco que tienen gránulos pequeños. Estos gránulos contienen proteínas. Este tipo específico de granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los granulocitos, especialmente los neutrófilos, ayudan al cuerpo a combatir infecciones bacterianas. La cantidad de granulocitos en el cuerpo normalmente aumenta y cuando se presenta una infección grave. Las personas que tienen una cantidad menor de granulocitos son más propensas a tener infecciones graves más a menudo. Famoso. Fulanita que qué sé yo, viene un viento sur y por ahí a la tardecita y ya se engripolla, ¿verdad? El famoso tiene baja su defensa, ¿verdad? Entonces, se le alude justamente a estos granulocitos en ese caso, que cuando está muy bajo su granulocito, entonces tiende a enfermarse o a tener ciertas infecciones más a menudo que cualquier otra persona. O si tiene muy alto, es porque hay una infección grave, ¿está bien? Por eso es que se hacen estos estudios, los estudios laboratoriales de sangre. Vuelve a subdividir todito esto. Ahí ellos analizan todo esto que estamos viendo, porque cada cosita otra vez tiene una función específica en el organismo. Si bien todo esto combate, favorece a la inmunidad, trabaja en, qué sé yo, para combatir infecciones, combatir patógenos y demás, cada uno específicamente combate tal o cual cosita, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les estudia a cada uno. Los neutrófilos, que serían ciertos granulocitos o parte de ellas, tienen una función principal que es fagocitar y destruir bacterias. Fagocitar, hablando mal y pronto, come, ¿verdad? Esto en un proceso inflamatorio. Son atraídos por polisacáridos bacterianos, quimiotaxis, por productos de células muertas, etc. Entonces, cuando hay bacterias, en este caso que específicamente una bacteria polisacárida, ahí se activan estos neutrófilos y se van a comerle a esas bacterias, y para poder destruirles, ¿verdad? Entonces, y ciertas células muertas también, qué sé yo. Tenés células rojas, porque como habíamos dicho que cada célula otra vez tiene un periodo de vida. En teoría, cuando ya no, ya cumplió su función y está nomás por estar ahí muertita y flotando por la vida, ellos se van, los neutrófilos se van y fagocitan, comen, destruyen eso. Los eosinófilos eliminan especies de helmintos y otros parásitos, tienen función de reacción inflamatoria en el pulmón, la piel y el corazón. Entonces, por ejemplo, si Graciela está teniendo un problema de la piel, qué sé yo, no sé, algún bicho le picó o qué sé yo, tiene algún tipo de infección en la piel, entonces los eosinófilos de su parte plaqueta, o sea, que forma parte de sus glóbulos blancos, de los leucocitos, esto es lo que va a combatir a esa infección en la piel que está teniendo él. O, por ejemplo, Víctor tiene un problema en el pulmón, también ellos son los que se van a encargar de volver a defenderle o de mitigar ese proceso inflamatorio, eh, o de eliminar a ese patógeno que está produciendo esa agresión ya en su sistema pulmonar.
Las funciones de los basófilos participan en las reacciones alérgicas. Liberan histamina que causan vasodilatación, contracción del músculo liso en el árbol bronquial y permeabilidad de los vasos sanguíneos. Liberan heparina, que es un anticoagulante. Esto también en el caso de alergias que impliquen al sistema respiratorio. Entonces acá se activan ellos para poder ayudar a combatir cualquier tipo de eventualidad en ese tejido, en ese sistema. Pro- Profe, ese heparina no es un medicamento también. Sí, y que justamente nuestro cuerpo produce, pero usualmente o sea, a lo mejor se hace resistente también el patógeno en el cuerpo y necesitamos de una ayuda extra, ¿verdad? Entonces se suplementa, por decirlo así, con ese medicamento para poder combatir justamente. Y es uno de los medicamentos que justamente usan mucho los alérgicos, la histamina también, antihistamínico, por ejemplo. Bueno, los linfocitos. Un linfocito es un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune, ¿verdad? Estamos viendo luego. Hay dos tipos principales de linfocitos, uno B y uno T, las células B y las células T. Las células B elaboran los anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras. Pero ¿qué pasó? Maya se engripó. Era una gripecita nomás. Y Maya se automedicó con... se me fue un poco el nombre. Se automedicó con... se me fue la palabra. Bueno, se automedicó. Entonces, ¿qué pasa? Sus bacterias o el virus que provocó justamente esa gripe ya es mucho más resistente porque ella, sin saber, se está automedicando, ya ni siquiera sabe qué tipo de virus es lo que ella tiene, ¿verdad? O qué tipo de virus es el que está ocasionando esa gripe. Y ella se está automedicando. Entonces está siendo más resistente a ese virus. Y es lo que suele pasar. Se automedican mucho. Entonces, nuestro cuerpo de por sí tiene que justamente elaborar o producir ciertos anticuerpos, pero que como en vista de que te estás automedicando demasiado ya con ciertos medicamentos, evidentemente ya hay un déficit en cuanto a la elaboración de estos anticuerpos. Por eso es que empeoramos y después ya tenemos, incluso ya se les interna, ya se les intuba, así que, y se producen ese tipo ya de situaciones. Las células T destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. Entonces, estas células T, por ejemplo, habíamos dicho que nosotros somos pluricelulares, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Tenés esta célula, esta célula, esta célula. Tenemos muchas células, ¿verdad? Y entre tantas células, esta, por ejemplo, esta ya no me sirve o fue infectada por el virus que ingresó al cuerpo de Maya, ¿verdad? Entonces, estas células T se encargan de destruir a estas células para que las demás, para que no le afecte a las demás en este caso. Entonces, le elimina a estas para que a estas no les afecte. O incluso, justamente, si estas células se vuelven cancerosas, entonces
Nuestras células T se encargan de destruirles a estas para que las demás no se vean afectadas. Cuando ya no hay caso con esto, es que evidentemente ya se llega a otros extremos, ¿verdad? Porque de hecho que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarnos, pero ya hay por imprudencia muchas veces de nosotros, o quizás también hay ciertos virus que son mucho más resistentes, entonces ya no hay manera tampoco de poder subsanar la cuestión. Y ahí ya recurrimos evidentemente a medicamentos y además cuestiones. Por siempre escucho, por ejemplo, que la gente antes no se enfermaba tanto, luego, qué sé yo, y sí, o de repente tomaban algún yuyito, algún tecito de, qué sé yo, yuyo, y ya se curaban, ¿verdad? Uno, porque no eran tan resistentes ciertos virus en aquel tiempo. Dos, porque hasta el clima se vio afectado, hoy ya hace más frío que antes quizás, de repente, y nuestras automedicaciones, que influyen mucho. Muchas veces, qué sé yo, nuestros abuelos, bisabuelos y demás no nos automedicaban porque sí nomás, porque uno luego no había, de repente el factor económico también influía. Y nosotros, sin embargo, me duele la cabeza y le tomo un El quitador. alimento también, porque Estoy influye mucho el estornudando y alimento. me tomo un quitador, ¿verdad? Entonces, también eso con el tiempo se vuelve contraproducente. Y como ven ustedes, nuestro propio cuerpo, nuestras propias células se encargan de defendernos a nosotros, ¿verdad? Pero evidentemente ya no es tan efectivo como en otras épocas cuando una persona no realizaba ese tipo de cuestiones. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, intervienen en la inmunidad humoral y producen anticuerpos. Los linfocitos T maduran en el timo, intervienen en la inmunidad celular y no producen anticuerpos. Estos sí intervienen en la inmunidad celular, pero no producen anticuerpos. Estos sí producen anticuerpos, por ejemplo. Y por último, los monocitos son los precursores del sistema fagocítico mononuclear, salen de la médula ósea y viajan hasta los diferentes tejidos, donde se diferencian en macrófagos. Algunos ejemplos son los osteoclastos en el hueso, las células de Kupffer en el hígado, son los más grandes en un promedio extendido de sangre en promedio de 18 unidades, ¿verdad? O sea, de micras y micras de volumen sanguíneo. Entonces, los monocitos son, de ahí derivan los macrófagos y demás, que serían los que van limpiando ciertas cicatrizaciones o ciertas reconstrucciones que haya necesitado el tejido, ¿verdad? Limpian y modifican eso para que quede realmente el tejido otra vez en óptima función otra vez, en óptimos, que tenga óptimos resultados, ¿verdad? Entonces va puliendo el tejido como para poder subsanar la lesión. Si por ejemplo yo tengo un hueso roto, a ver, vamos a poner de ejemplo, qué sé yo, tengo un hueso, horrible mi dibujo acá, tengo un hueso roto, me rompí, a ver, me rompí esta parte. Si yo me rompo esta parte, en teoría, los macrófagos van a intervenir mi inmunidad para poder otra vez cicatrizar eso. Entonces, va a tratar de cicatrizar, va a tratar de rellenar todo esto para modificar mi hueso roto, ¿verdad? Ahí ya se cicatrizó el hueso, pero evidentemente no quedó como antes, no quedó como estaba. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos?
van y absorben el tejido, eliminan esa imperfección en teoría, por decirlo así, y eso es lo que hace que justamente el hueso vuelva a quedarse como estaba o mejor de lo que estaba. Entonces acá no se observa secuelas en el tejido. Entonces trata de perfeccionar otra vez esa zona. Y de eso entonces se encargan estos monocitos, tanto en el tejido óseo como tejido de la piel, órganos y demás, no solo en el cuerpo. Bueno, ¿tienen alguna preguntita? Hay términos nomás medio complicaditos, pero como les digo, tampoco vamos a entrar en tantos detalles, no se preocupen. ¿Tienen Bien. alguna consultita? Hola. No, profe, no, profe. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ahora les voy a dictar el cuestionario de la clase de hoy. ¿Está bien? Está bien, profe. Un ratito. Aguántenme un ratito, voy a traer mi hojita y les voy a dictar. Mientras tanto, necesito que ya tengan su cuaderno y bolígrafo a mano para poder escribir. Van a escribir la fecha de hoy, (31 de mayo, fisiología, la materia). Tema de hoy, anatomía y fisiología de la sangre. Desarrolla punto 1. ¿Les dicto? Espérame, profe. Sí, profe. Ok. Tema, anatomía y fisiología de la sangre. ¿Cómo, Profe, profe? ¿cómo, profe? Anatomía y fisiología de la sangre es el tema. Ese es el número 1. No, es el tema. Ah, sí. Ya. Me avisan y dicto. Ya está, profe. Ya Ok, está. bueno. Punto 1. ¿Qué hace la sangre? ¿Qué hace la sangre? Después, Siguiente. Partes de la sangre.
partes de la sangre. Siguiente. ¿A qué se le denomina hematopoiesis? Emma, ¿qué, profe? Hematopoiesis. ¿A qué se le denomina hematopoiesis? Después, Siguiente. ¿Dónde se produce la sangre? ¿Dónde se produce la sangre? Siguiente, profe. Cita las células sanguíneas. Cita las células sanguíneas. ¿Está? Sí, profe. Siguiente. Función de los eritrocitos. Función, profe. De los eritrocitos. Después, profe. Función de los leucocitos. Función de los leucocitos. Siguiente. Función de las plaquetas. ¿Está? Función de las plaquetas. siguiente, profe. Por último, ¿qué otro nombre reciben los leucocitos y eritrocitos? Profe, ¿qué otro nombre reciben los? Leucocitos y eritrocitos.
Recibe Los leucocitos y eritrocitos. ¿Qué otro nombre reciben los leucocitos y eritrocitos? Hasta ahí nomás, profe. Hasta ahí. Profe, el archivo no va a mandar, ¿verdad? Sí, ahora le voy a enviar. ¿Está bien? Y Bueno, este cuestionario, ¿cuál cuestionario es lo que se tiene que levantar en la plataforma? ahora les digo. Van a alzar a la plataforma el cuestionario de fisiología del sistema nervioso y anatomía y fisiología de la sangre. Ambos cuestionarios van a alzar a la plataforma, ¿está bien? Una foto nomás de ser posible. Si tienen corregido el de la clase anterior, la foto en donde está la firma y el sello. Y el de hoy le van a sacar a la última parte, le van a sacar una foto y van a alzar eso. ¿Estamos? Ahora voy a preparar, ahora O preparo sea, la contestamos carpeta. todo en nuestro cuaderno y levantamos la foto nomás entonces. Exactamente, solamente la foto. De la última parte, no hace falta que, si es que te tomó 3, 4 hojas, no hace falta que sean las 3, 4 hojas, solamente la parte del final. Profe, Un ratito, cuestionario del sistema nervioso. un ratito, se va a cortar la clase en menos de 1 minuto, vamos a conectarnos todos otra vez y terminamos de hablar con relación a esto y llamo la lista, ¿está bien? Porque se está por cortar. Bueno, profe. Un ratito, Belén, ¿está bien?